Shabbat Shalom, hermanos de Camino a Sion, y Shabbat Shalom a todos los hermanos que se unen a nuestro estudio de los viernes después de la caída del sol, cuando entramos al tiempo de Shabbat y usamos este tiempo para estudiar la porción semanal de la Escritura. Voy a compartir la Escritura y voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 13. Específicamente el versículo 14 y el versículo 15, hablando de Pablo y Bernabé. Dice en el versículo 14: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía, y entrando a la sinagoga en el día de Shabbat, se sentaron, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, que el apóstol Pablo, en su viaje misionero en esta localidad de Antioquía de Pisidia, va a la congregación. Aquí la traducción dice la sinagoga, en el día de Shabbat. Era una costumbre que aún los apóstoles del primer siglo continuaron obedeciendo y honrando. Entonces vemos aquí a Pablo viniendo a la sinagoga, y dice aquí el texto del verso 15: después de la lectura de la ley. Es la traducción que han usado para decir la Torá. Y luego también dice la Torá y los profetas, porque en Shabbat se usa la lectura de la porción de la Torá que se llama Parashat. Y antes de la despedida, como conclusión, se conecta una porción de los profetas. Esa despedida o conclusión se llama Haftarah. Y vemos que tanto la Torá, que aquí mencionan como ley, como los profetas, se lee en el tiempo de Shabbat. Seguimos esa costumbre maravillosa, tan antigua como la cultura del primer siglo, y al seguirla estudiamos la porción correspondiente. Voy a pedirles que se unan a mí para que pongamos este tiempo en las manos del Creador. Bendito Señor, Creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Gracias por tus mandamientos, que son buenos, son justos, son espirituales. Y gracias por el procedimiento que nos has enseñado de abstenernos de nuestros propios caminos y de nuestros propios pensamientos, de cesar toda labor rutinaria, doméstica, y ocuparnos de algo tan maravilloso y trascendental como es el estudio de tu palabra. Humildemente ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos que tu Ruaj, tu espíritu, nos guíe a toda la verdad, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, nos prepares como varones y como damas plenamente entrenados para toda buena obra espiritual, como es el propósito de tu palabra. Nos presentamos delante de ti, humildemente pedimos que bendigas este tiempo, que sea de provecho para nuestras vidas. Oramos usando el nombre, sobre todo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Vamos, amados hermanos, a leer para comenzar el capítulo primero del libro de Éxodo. Voy a volver a compartir la pantalla y voy a ir al libro de Éxodo. Voy a leer el primer capítulo. Esta tarde estamos
iniciando la lectura del segundo libro de la Torá. Ya terminamos y lo hicimos por 12 semanas, el estudio de precisamente Bereshit. Y hoy empezamos durante 12 semanas el libro de Éxodo. Leo aquí el capítulo 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entraron cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de tribus serviles para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron para servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y el nombre de la segunda era Puá, y dijo: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Ja Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Ja Elohim, él les concedió una numerosa familia. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Como es costumbre, vamos a revisar eh, las distintas sesiones que hemos diseñado para el mejor estudio de cada porción. Aquí donde coloco mi cursor está el nombre de la parashat. Está leído aquí Shemot, Shemot. Y aquí está los caracteres hebreos leídos de derecha a izquierda, Shemot. Y esto significa nombres, nombres. El texto de esta porción o parashat va del capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 6:1. Como siempre, cada año tomamos algunos aspectos que nos parecen importantes y relevantes y dejamos para los próximos años otros aspectos. Este tema de Shemot, como voy a hacer un panorama introductorio antes de ir capítulo por capítulo. Como ya les digo, se llama Shemot,
que significan hombres. Dice aquí el verso 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, con Jacob entraron, cada uno con su familia. El texto dice Ish, Ubeitó, Baú. Aquí donde dice cada uno, dice cada Ish con su casa. La palabra Ish la hemos revisado en otras oportunidades. Vamos a ir al glosario y vamos a ver dos puntos. La palabra Shem, que está aquí transliterada del hebreo, el punto número 1 del glosario, aquí aparece los caracteres hebreos leídos de derecha a izquierda, Shem. Aquí está la transliteración, es nombre. Y también en el contexto hebreo, el nombre siempre va asociado a fama. El plural es Shemot, que significa nombres, pero viene de esta raíz que es Shem. Shemot es el plural para nombres. Y la segunda palabra de glosario es Ish. Es una palabra muy interesante. Ish, que significa varón. En la escritura hebrea hay una diferencia muy grande cuando se menciona al hombre, porque siempre aparece la palabra Adam. Adam es un hombre, vamos a decir, el hombre caído, pero Ish es el mismo hombre que en hebreo significa un varón. Y la connotación y el sentido para este Ish es que es un varón en la plenitud de su madurez. Es un varón que estudia la Torah. No es entonces cualquier clase de hombre. No es cualquier Adam. Es un Ish que, instruido por Dios, sabe aprobar lo mejor. Ish es una expresión para un hombre en la plenitud de su madurez. Es muy hermoso este sentido. Vuelvo aquí al panorama, porque dice cada uno, la traducción dice uno, pero el hebreo dice cada ish. Ish ubeitó baú, cada ish con su casa. Como ya lo dije, Ish es un hombre que estudia la Torah, que conoce la voluntad de Elohim y aprueba lo mejor. Es que ese es el propósito de estudiar la Torah, conocer su voluntad y en momentos especiales aprobar lo mejor. Nos conectamos con el final del libro de Génesis. El final del libro de Génesis o todo el libro de Génesis nos conecta con los patriarcas y por ende con el último de los patriarcas, Jacob. Y al conectarnos con el último de los patriarcas, Jacob, nos conecta con los 12 hijos. El libro de Génesis trata de la historia de los 12 hijos de Jacob en gran parte. Al pasar a Shemot, a Éxodo, como lo han traducido, los 12 hijos ahora son las 12 tribus. Hay algo muy interesante en el libro de Génesis y es que antes de morir Joseph, en el capítulo 50, en el verso 24 de Génesis, él dice, yo muero, mas Dios de seguro os visitará y os hará subir a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esto está en Génesis 50:24. Joseph había anunciado que Dios se acordaría de ellos, que Dios los visitaría. Ahora, lo que Génesis no plantea es cómo era que después de 430 años Dios los iría a visitar, Dios se iría a acordar de ellos y Dios los sacaría de esa condición de esclavitud en la que caen ya en el libro de Shemot. Por 430 años atrás, Elohim había anunciado a Abraham muy claro en Génesis 15:13. Le dijo, ten presente que tu simiente será extranjera en tierra
de Egipto y será esclavizada. Esto está en Génesis 15:13, en el famoso pacto de las piezas que hizo Elohim con Abraham. Ahora, el comienzo del capítulo 1, el comienzo, entonces está ocurriendo, si pudiéramos colocar una cronología, está ocurriendo en el año 429 desde que Dios le habló a Abraham, desde que le anunció que su simiente sería forastera en Egipto y esclavizada, tal como lo menciona Génesis. El capítulo 12:40 de Éxodo, de Shemot, para que nos familiaricemos con su real nombre hebreo, dice el peregrinaje de los hijos de Israel. Este Éxodo 12:40 es narrado durante la salida de Egipto en la fiesta de Pesach. Y Moche está diciendo el peregrinaje de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. El texto samaritano, ¿cuál es el texto samaritano? Ustedes recordarán, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, que para el año 940 antes de Mashiach, el reino se divide. De eso hablamos la semana pasada, cuando mencionamos la plenitud de los gentiles. Con la muerte de Salomón, el reino se divide y se da origen a las 10 tribus del norte y quedan las 2 tribus del sur, cuyo nombre más reconocido es Judá. Y por esa división del reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, que se llamó Samaria, se llamó Efraín, se llamó José, se llamó Israel, tuvo su propio texto, que se llama hoy el texto samaritano. Ahora, el texto samaritano da una claridad muy poderosa respecto de estos 430 años, porque el texto samaritano explica que esto ocurre desde el momento en el cual el Creador le dio la promesa a Abraham de que sería esclavizado y de que serían forasteros en tierra extraña. Entonces, estos 430 años se deben contabilizar desde el momento en que Abraham recibe esta profecía. Incluye parte de las peregrinaciones de Abraham en la tierra de Canaán, hasta que en la cabeza de Jacob descienden a Egipto y surge todo lo que comenzamos a ver aquí en el libro de Shemot. Porque algunas veces, personalmente, yo pensaba que la esclavitud había durado 430 años, pero no. La esclavitud pudo haber durado 250 años. Ahora, dice el verso 41, transcurridos 430 años, en aquel mismo día todos los escuadrones de Achem salieron de la tierra de Egipto. Esto, en esta revisión panorámica del comienzo del libro de Shemot, nos permite intuir que las plagas, que fueron 10 plagas, ocurrieron entonces a partir del año 429, desde la que la promesa fue dada a Abraham, desde que Abraham recibió la promesa. Y que el ciclo de las plagas finalizó en Pesach. Sabemos que por la cultura y la geografía del contexto del Medio Oriente, con la entrada del año, no del año grecorromano como nosotros lo conocemos, que va de enero a diciembre, sino con la entrada del año, como se menciona en Éxodo capítulo 1, que dice este mes o será principio de todos los meses, se refiere al año de las convocatorias que van desde Abib, cuando viene Pesach. Entonces, para esa época, que es primavera, mucha lluvia está haciendo que los ríos y algunos deshielos de los montes
como lo hemos palpado cuando vamos a Israel, que los deshielos del monte, de los montes en el norte de Israel, hacen que haya tremendas inundaciones que llegan hasta el sur de Israel. Pero acá estamos en Egipto. Esas lluvias hacen que el río Nilo tenga tremendas crecientes y esas crecientes favorecen en ese delta en el cual desemboca el Nilo al mar Mediterráneo. Eso favorecía maravillosamente, profusamente la agricultura. Por lo tanto, era tiempo en que estaban germinando y comenzando a crecer muchas semillas. Entendemos que Abib tiene que ver con la cebada y que Abib significa primavera, pero Abib tiene que ver con la madurez de la cebada. Entonces, con la creciente del río Nilo, todo ese delta va a producir una exuberante multitud de plantas que están germinando. Para ese momento empiezan las plagas y entonces las plagas comienzan a herir lo que está germinando y lo que está creciendo y así sucesivamente hasta que en un ciclo de aproximadamente un año, como de Pesach a Pesach, termina con la muerte de los primogénitos. Es notorio, son detalles de contexto que nos hacen mucho bien conocerlos, que en el antiguo Israel se llevaba a cabo un ayuno el día 13 de Nisan. Nisan es el nombre babilónico para el nombre hebreo de Abib, que es cuando viene Pesach. En el 13 de Abib o 13 de Nisan, en el antiguo Israel se llevaba a cabo el ayuno de los primogénitos, que era un ayuno de luto que conmemoraba la muerte de los primogénitos. O sea que todos estos elementos puestos en contexto nos van dando un panorama maravilloso de toda la información que puede robustecer nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ir al capítulo 1 después de esta pequeña panorámica introductoria, y al capítulo 1 yo lo veo como la esclavitud de Egipto a Israel y el intento de genocidio. Dice el verso 1:6, murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y el verso 1:7 dice algo muy maravilloso que vale la pena leerlo, que fue como el disparador hacia la esclavitud y el intento de genocidio, porque dice el verso 7, los hijos de Israel fueron fecundos. Hay 4 palabras aquí muy interesantes, las voy a subrayar. Fueron fecundos, están aquí con rojo, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos, y la quinta dice, se llenó de ellos la tierra. Este es un mensaje muy importante, porque este mensaje en el contexto en donde se intenta el asesinato de todos los varones hebreos que fueran a nacer, este es un mensaje que se levanta como un gran testimonio contra un sistema opresor y un sistema maléfico, satánico de muerte. Y es muy maravilloso porque ir en contra de un sistema que pregona la muerte, de esta forma, el sistema en el cual nos tocó vivir es un sistema de muerte, pero el pueblo que se aferra a las promesas es fecundo, se multiplica, aumenta, se fortalece y llena la tierra. O sea que cuando hay un decreto de muerte, hay un pueblo que va en contra de ese sistema. Y es interesante porque ese cuadro, visto de alguna manera en nuestros días contemporáneos, es muy parecido. En algunos lugares del mundo, muchas personas, y lo más interesante, en países desarrollados, donde muchas personas económicamente tienen los medios para tener una familia, muchos se inhiben de el regalo maravilloso
de tener descendencia. En muchas naciones, la media de población o de reproducción mínima que se requiere para que una nación se multiplique, crezca y no desaparezca, que debiera ser de mínimo 2 hijos, en muchos países, sobre todo europeos, esa media está muy por debajo. Y muchos países europeos, por ejemplo, están creciendo es a través de la inmigración extranjera. Algunas grandes culturas europeas están casi condenadas a desaparecer porque no se quieren reproducir. ¿Por qué? Porque se dejan llevar del temor, del estrés, de la presión, y por eso muchos no están teniendo hijos. Sin embargo, es hermoso que Israel, en medio de un intento de asesinato y de aniquilación y destrucción, para ese mismo momento es fecundo, se multiplica, aumenta, se fortalece y llena la tierra. Esto es maravilloso. Dice el verso 8 del capítulo 1 y 9. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel, miren esto, es más numeroso y fuerte que nosotros. Dice: vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Este es un razonamiento de muerte y es el mismo razonamiento del siglo XX, los albores del siglo XX, cuando la estrategia nazi fue aniquilar a Israel. ¿Y qué había pasado? Esto hay que entenderlo con un pequeño panorama histórico. Durante la Edad Media se estableció un sistema feudal donde había unos señores que eran los propietarios de la tierra y los demás eran técnicamente esclavos y producían para el dueño de la tierra, que era su vasallo. Durante ese tiempo casi de la Edad Media, muchos se encerraron en sus feudos y el único pueblo para la época previo a la, al genocidio nazi, los únicos que eran como errantes por los pueblos y que se movían con solvencia en medio de los feudos eran los judíos, y los judíos comenzaron a comerciar y comenzaron a desarrollarse y comenzaron a ser prósperos y a ser notorios también en la economía, la política y las artes. Y esa misma estrategia la siguió Adolfo Hitler, la misma que siguió Faraón para intentar destruir al pueblo de la promesa. Ahora, dice aquí la escritura, entonces, en cuanto más los oprimían, entonces el verso 12, más se multiplicaban y esparcían hasta que llegaron a sentir aversión los egipcios por los hijos de Israel. Qué actitud más poderosa que nosotros debemos aprender. La actitud de los hijos de Israel en ese momento fue sobresaliente. Y lo más bello, que esto vamos a analizarlo al final, esta actitud de ellos fue conectada con las promesas del Eterno. Nosotros podemos tener muchos momentos difíciles, aún de persecución, aún de un deseo satánico porque los creyentes lleguemos a ser aniquilados. Pero si eso ocurriera en nuestros días, debemos emular, debemos seguir el modelo de Israel, porque ellos estaban conectados con las promesas. Dios les había dicho 430 años atrás que Él se iba a encargar de sacarlos de ese lugar de esclavitud con gran riqueza. Cuando vienen los cambios inesperados como este que ocurre aquí después de la muerte de Joseph, que el nuevo faraón no reconoce a los hijos de Israel y comienza esta estrategia de aniquilación, es cuando los hijos de la promesa
debemos estar conectados a las promesas y no actuar con razonamientos pesimistas. Si ellos se hubieran dejado llevar por el temor, por la desesperanza, sencillamente habrían dejado de ser fructíferos, de multiplicarse, de crecer y de llenar la tierra. Y entonces el resultado habría sido que, sumado al deseo de aniquilación de Faraón, los israelitas habrían desaparecido. Se conoce por la historia que la vida promedio de un esclavo en Egipto era muy corta. Era una vida de escasos 20 años por el duro trabajo al que un esclavo egipto era sometido. Ahora, los hijos de Israel fueron sometidos a esta esclavitud y tuvieron que ser sujetos de mucha tribulación, pero ellos no perdieron la esperanza. Ellos vencieron contra el temor. Y esto ya nos pone en el comienzo con la primera conexión de una de las sesiones que más importancia le damos aquí en el estudio de la Torá, que lo llamamos el Evangelio en la Torá. Voy a ir al Evangelio y este texto de Romanos 12:21 es muy importante en este primer estudio del libro de Éxodo. Lo voy a leer aquí. Romanos 12:21 dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un llamado muy precioso y por eso a esta porción siempre le llamamos el Evangelio en la Torá, porque Romanos fue escrito por el apóstol Shaul, pero el texto contiene la actitud que guió a Israel: no ser vencido por lo malo. El intento de genocidio, el intento de aniquilación, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vencieron ellos con el bien el mal? Generando vida, procreando hijos. Ellos no se pusieron a pensar, bueno, ¿para qué tenemos hijos si van a ser esclavos? No, ellos tuvieron hijos. Y entonces aplicaron a su vida este principio maravilloso que acabamos de leer del Evangelio en Romanos 12:21. ¿Por qué? Porque el mal está representado en Egipto. El mal está representado en Faraón. El mal está representado por un sistema opresor, asesino y esclavista. Pero los hijos de Israel no se dejaron vencer del mal. Conforme los humillaban, conforme los suprimían, así se multiplicaban. Multiplicaron el bien, multiplicaron la vida, multiplicaron la procreación. Muy bien. Voy ahora al verso 15 al 22 y seguimos en nuestro estudio. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y el nombre de la segunda era Puá. Y dijo: cuando asistáis al parto, a las hebreas, observar los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Ja Elohim. Esto es bello. Y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños, por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Ja Elohim, él les concedió una numerosa familia. Sin embargo, Faraón ordenó a su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Aquí vemos que ya era un punto de tanta inflexión donde Faraón determinó matar a todo varón
hebreo que naciera. ¿Qué lograría con eso? Exterminar al pueblo. Pero dice la escritura que la respuesta de las parteras deja ver un profundo conocimiento sobre la autoridad de Dios. Hay algunos aspectos del evangelio que son muy maravillosos, porque vale la pena revisar este texto de Romanos 13:1. Voy aquí a la porción en el evangelio, dice: sométase toda persona a a las autoridades gobernantes. Dice aquí la traducción, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen por Dios son instituidas. Esta es una traducción muy ambigua que ha llevado a muchos creyentes a pensar que los gobiernos tiránicos que hay en los distintos lugares del mundo son establecidos por Dios. Eso no es cierto. Ese no es el sentido de este texto. Por ejemplo, en el primer siglo, en el libro de los Hechos, vemos que los fariseos prohibieron a Pedro y a Juan predicar en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Y ellos le dijeron una respuesta muy hermosa: juzgad si es bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay autoridades que están dando órdenes que no deben ser obedecidas. Y esa fue la profunda convicción sobre este principio de la autoridad de Dios que tenían las parteras, porque ellas reconocieron que la orden de Faraón no debía ser obedecida, porque no era la autoridad de Dios para ellas. Entonces, no todo lo que un gobierno ordena que hagamos debe ser obedecido, porque no necesariamente es la autoridad de Dios para nosotros si va en contra de la Torah, y mucho más si va en contra del principio fundamental de la vida, que es el mandamiento más importante de la Torah. Es evidente que los hijos de Israel estaban haciendo lo correcto, estaban guardando la esperanza, estaban asidos a la promesa, estaban inclusive, como lo vamos a ver en el capítulo 3, con el nacimiento de Moche. En el caso de Moche, escondieron al niño porque no querían que el niño muriera. Pero además de que ellos estaban haciendo lo correcto, había otra realidad que era la que les impedía ser libres allí. Y de eso trata toda la escritura, de eso trata el evangelio. Y aun cuando ellos en ese momento estaban haciendo lo correcto, hay un punto que se llama la esclavitud del pecado, que ellos no eran exentos a la esclavitud del pecado, y mucho menos a la esclavitud del pecado en Egipto. Cuando ellos salieron de Israel, perdón, de Egipto al desierto, durante los 40 años de la travesía por el desierto, se hizo evidente que ellos eran esclavos también del pecado. Se hizo evidente la idolatría. La idolatría de Israel indica que ellos eran esclavos del pecado. Muy pronto construyeron el becerro de oro. Y también durante los 40 años de desierto se puso de manifiesto que ellos eran sujetos a su carne, y que por esa razón, aun cuando para ese momento hacían lo correcto, no eran completamente libres, porque para ellos y todos los seres humanos hay una realidad que se llama esclavitud del pecado. Sin embargo, dice el verso 22, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Aquí ya había una orden de asesinato de todos los varones. Y esto nos pone de manifiesto un principio muy importante que nosotros tenemos que reconocer del mundo espiritual. Este patrón que ejecutó Faraón es el mismo que ejecutó Herodes cuando se dio cuenta que Mashiach había nacido en Belén, y ordenó
el asesinato de todos los niños menores de 2 años. Es el mismo patrón. Aquí vemos a Faraón ordenando la muerte de todo niño varón, echándolo al río Nilo. El mismo patrón que sigue Herodes cuando nace Mashiach, que ordena matar a todos los niños. Esto pone en evidencia un principio muy importante que nosotros debemos reconocer y debemos discernir, y es que las tinieblas sienten, perciben el avance espiritual del plan redentor del Creador. Ellos perciben el juicio que les viene. El mundo espiritual percibe lo que está pasando. No dice el Evangelio, precisamente en Apocalipsis, que Hasatán sabe que le queda muy poco tiempo. Él percibe el avance del plan redentor de Dios. Así lo percibían los demonios que oprimían a Faraón, como oprimían a Herodes. Y aun cuando ellos no pueden hacer nada para evitar el avance del plan de Dios, sí tratan de presentar resistencia. Y esto nos coloca a nosotros en un punto muy precioso de discernimiento. Cuando veamos que estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios, cuando estemos llevando adelante su obra y se presente resistencia, ese es un símbolo, es una evidencia de que nosotros estamos haciendo lo correcto. Por lo tanto, debemos aferrarnos a las promesas, no dejarnos gobernar por el temor y multiplicarnos. El Salmo 37:13 dice, Adonai se ríe de él. Está hablando del conflicto cósmico entre Adonai y Hasatán. Dice, porque ve que le llega su día. Hasatán estaba percibiendo que se acercaba un tiempo muy poderoso de redención para el pueblo del pacto, para el pueblo de la promesa. Por eso ordenó sacrificar a todos los niños, porque el que iban a ser como redentor, como libertador, era un niño, no una niña. Estamos hablando ya de Moche. Entramos así al capítulo 2 de Éxodo y voy a leer los primeros 10 versículos. Dice, un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y lo puso en el juncal a la orilla del río. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava y ella lo recogió. Cuando abrió el cesto, vio al niño y he aquí que era un niñito llorando, y tuvo compasión de él y exclamó, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo a su hermana, la hija de Faraón, perdón, entonces dijo su hermana, aquí ya está hablando de Miriam, la hermana de Moche, ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le respondió, entonces, perdón, la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño, amamántamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó, y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y llegó a ser su hijo, y llamó su nombre Moche, y dijo, en verdad lo he sacado de las aguas. Aquí en esta porción del nacimiento de Moche vemos algo que está escondido en esta narración, y es la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuando vienen los tiempos de dificultad, nosotros debemos exhibir la fidelidad de Dios con la cual hemos sido educados. En Génesis 15:14, la promesa decía muy claro, dice, pero también a la nación que han de servir, la juzgaré yo. Este es Egipto. Dios había prometido juzgar a Egipto. Dice, y después saldrán con gran riqueza
Elohim había prometido más de 400 años atrás que libertaría a su pueblo de la esclavitud. Y Moche nació para ese propósito. Y lo más evidente, él nació como parte de la identidad de un pueblo. En primer lugar, sus padres, dice el texto, él era levita y ella era levita. Sabemos que esta llegó a ser la tribu sacerdotal de Israel. Israel, en el futuro, Dios escogería la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Y de esa tribu, que llegó a ser la tribu sacerdotal, nace Moche. Estaba plenamente en la convicción de sus padres, enfocada a la identidad del pueblo de Israel. Y por eso lo escondió por 3 meses. Cuando la hija de Faraón lo descubre, ella se da cuenta evidente de que era un niño de los hebreos. ¿Por qué? Por las ropas. Las ropas, según la tradición que conocemos de los hebreos, eran una combinación de colores azul, blanco y púrpura, colores que posteriormente llegaron a ser los colores sobresalientes del Mishkan, del santuario, del tabernáculo. Era evidente la identidad que Moche tenía a sus 3 años. Por supuesto, un niño, perdón, 3 meses. Un niño así no podía percibirla, pero sus padres la exhibían. Y también es evidente que conforme a su promesa dada por Dios, Elohim guió de manera sobrenatural a sus padres para preservar la vida del libertador de su pueblo en ese momento. El Salmo 37:23 dice, por Achén son afirmados los pasos del hombre, aquel en cuyo camino él se complace. Vemos aquí una intuición que necesariamente fue guiada por Dios, como a una madre en su manera natural de pensar le vendría una idea de poner a su niño en algo tan frágil como una junquilla en un río infestado de cocodrilos. ¿Cómo lo haría? Tuvo que ser la intuición sobrenatural guiada por Dios, ¿sí? Para guiarlo exactamente a las manos de una persona que tenía la posición de tomarlo, protegerlo y llevarlo a crecer y proteger al libertador de Israel. Dios es fiel a sus promesas. El verso 11 al 14 dice algo maravilloso. Sucedió en aquellos días, muchos más días, muchos años más, siendo ya mayor Moche, aquí hay una frase, salió a sus hermanos. Él reconoció a sus hermanos. Para este momento, Moche tiene 40 años. Moche ha sido educado en toda la cultura egipcia, viste como egipcio, pero él reconoce a sus hermanos y dice el texto, observó su servidumbre y vio a un egipcio que azotaba a un hebreo, dice el texto, de entre sus hermanos. Él lo reconoció como sus hermanos. Aun cuando se crió como un egipcio, él tenía clara su identidad. Y ya conocemos el desenlace de esta historia. Mata al capataz que está tratando mal al hebreo. Al otro día se da cuenta que es descubierto y Moche huye. Pero Moche reconoce a sus hermanos. Aquí se está poniendo en evidencia algo muy maravilloso. El tiempo que los padres de Moche, en delegación de la hija de Faraón, tuvieron al niño, fue vivamente utilizado para educarlo y para inyectar en él el sentido de pertenencia y de identidad al pueblo de Israel. Por esa razón reconoce a sus hermanos. Esto es tan notorio que nos lleva de nuevo a nuestra sesión, el Evangelio en la Torá. Voy a leer Hebreos 11:24 al 27 en el Evangelio. Dice, por la fidelidad, Moche, ya grande, 40 años, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y dice algo muy bello, escogió antes
padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fidelidad dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Moche se sostuvo como viendo a Yehoshua Hamashiach. ¿Quién, perdón, imprimió toda esta identidad? Evidentemente el Ruach HaKodesh, a través de la educación de sus padres. Esto pone de manifiesto el tremendo valor de la responsabilidad de los padres para educar a nuestros hijos. El verso 15 al 25, Moche huye a Midian, vive con Yitro, lo han traducido como Jetro, y vemos que Yitro, que tiene 3 nombres en la escritura, es sacerdote de Midian. Se casa con su hija Sífora, tiene a su hijo Gerson, y aquí hay detalles que siguen poniendo de relevancia a Moche. Dice que al huir a Midian, entendamos que Midian fue uno de los hijos de Abraham con Cetura. Y vemos a un hombre que es Yitro, que también se llama Reuel y también se llama Obab, tiene 3 nombres a lo largo de la Torá. Yitro es sacerdote de Midian. La pregunta es, ¿de qué tipo de sacerdocio estaría hablando Yitro? Bueno, entendamos que era un descendiente de Abraham. Número 1, la guianza sobrenatural de Dios está aquí incluida. Luego entendemos que Yitro viene a Egipto, perdón, de Midiana al desierto. Esto lo vamos a ver más adelante. Y tiene un acto maravilloso de conversión que lo veremos más adelante. Cuando Moche le pone el nombre a su hijo, le pone Gerson y dice, he venido a ser forastero en tierra extraña. El nombre en Israel tiene un significado muy poderoso. Muy bien, vamos a pasar al capítulo 3 porque el tiempo está avanzando. El capítulo 3 tiene como nota importante el llamamiento de Moche y la revelación del nombre del Creador. Hay otros muchos detalles, pero me voy a enfocar en estos. Dice el capítulo 3 del 1 al 6, apacentaba Moche el rebaño de su suegro Yitro, sacerdote de Midian, y condujo el rebaño al fondo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Achén se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moche, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio a Chen que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moche, Moche. Y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moche ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Ja Elohim. El ángel de Achén dice aquí que lo llamó. Vamos a analizar este tema del ángel de Achén, porque es necesario, ya lo habíamos hecho en el estudio de Abraham, capítulo creo 18, 17, con el tema de los 3 ángeles y quién hablaba y dónde estaba cada uno de los personajes y qué papel desempeñó allí Hashem. Igual aquí hay muchas personas que en algún momento confunden, yo lo llegué a tener así, al ángel de Hashem, que la traducción dice el ángel de Jehová, y muchos se han atrevido a decir que se refería al Mesías, a Jesús.
Pero si observamos, la escritura dice el ángel de Elohim. El ángel no lo está llamando Elohim directamente, lo está llamando, la palabra para ángel es, la traducción es un mensajero. Y aquí necesitamos entender algunas malas concepciones para este tema del ángel de Achén. Algunos creyentes, algunos afirman que el ángel de Achén es Jesús. Esto es equivocado. Vamos a mirar por qué. Porque en otras oportunidades hemos entendido que Achén, el cuerpo de Achén, que es Machía, se humilló una sola vez y para siempre. Y que también un mensajero, un ángel, es una criatura que fue creada. Si bien es una criatura sobrenatural, fue creada. Entonces, no podemos afirmar que un ser creado sea un ángel, llegue a ser el mismo Yehoshua, porque entonces, si sabemos que Yehoshua es el mismo Dios, no podríamos pensar que el ángel de Achén, que es una creación, es Yehoshua. Y por otro lado, un ángel es como un heraldo de un rey, que no tiene la autoridad del rey, sino es quien lee el mensaje de este rey. Entonces, es muy importante entender este tema del ángel del creador, porque no podemos atribuirle un papel del mismo creador y mucho menos confundirlo con, eh, con Yehoshua. Aquí está diciendo, cuando el texto dice que el ángel de Achén, se usa una palabra, voy a ir a la escritura aquí, es muy importante venir a la escritura aquí, capítulo 3, capítulo 3, aquí está. Tengo algunas llamadas de atención aquí en mi texto de la escritura. Esta es la Biblia textual y para mí es muy importante porque esta traducción respeta mucho el contexto lingüístico del hebreo. Aquí dice el ángel, capítulo 3, verso 2, aquí tengo esta flechita, el ángel de este Yod, Hei, Bab, Hei, es el nombre del creador. Y aquí está diciendo que él es el ángel de Hashem, no que es Hashem mismo. En el verso 4, vio a Hashem que se desviaba para observar, y tenemos que ir al glosario porque aquí dice, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moche, Moche, y él respondió, heme aquí. Yo tengo esta pantalla aquí expuesta, espero que ustedes la puedan ver si están en su computador o en su pantalla de televisión, porque tengo varias notas. Tengo aquí ángel de Achén, este es el nombre propio del creador, así como llaman el tetragramatón, las 4 consonantes que en hebreo son Yod, Hei, Bab, Hei. El versículo 4 está diciendo, vio a Achén que Moche se desviaba para observar, pero es que aquí aparece una palabra que tenemos que mirar en su contexto hebreo, dice, y Elohim lo llamó. Voy inicialmente al glosario, cambio aquí y vengo aquí a la palabra Elohim, es la tercera palabra de nuestro glosario. El Nuevo Testamento, el Evangelio en labios de el Mashiach de Jesús, nos va a dar una aclaración muy maravillosa. Elohim es un portador de la palabra de Dios. Puede ser un juez, puede ser un sacerdote o puede ser un rey. ¿Cómo podemos aclarar este asunto? El ángel de Achén es un Elohim, porque es un portador como el heraldo, pero no es Achén.
Vamos al Evangelio. Tengamos clara esta definición para Elohim, que es portador de la palabra de Dios. No es Dios. Puede ser un juez, puede ser un sacerdote hebreo, por supuesto, o un rey. Vamos a el Evangelio en la Torá, vamos a leer acerca de Jesús, del Mashiach. Y vamos a ir a Juan 10, 31 al 36. Dice aquí, Jesús, tal como está en la traducción, el nombre castellano para el Mashiach, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, esto es en vuestra Torá. Yo dije, Dios mismo, dioses sois. Si llamó dioses, y aquí está la definición de Mashiach, si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios. Y dice él muy claro, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Cómo llama la escritura a aquellos a quienes les llegó la palabra de Dios? Elohim. A los que les llegó la palabra de Dios, Dios los llamó Elohim, portadores de la palabra de Dios. Dice, al que Abba santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemáis, porque yo digo soy hijo de Elohim, porque yo digo yo soy el hijo del hombre, tema que no nos da el espacio de tiempo para hablar aquí. Pero el mismo Mashiach está definiendo que Elohim en este caso, porque la escritura está diciendo que el ángel de Achén, vuelvo al texto en la palabra, el ángel de Achén vio que él se desviaba y el Elohim, o sea, el ángel, el portador lo llama. Yo quiero que con esta pantalla abierta miremos aquí. Este Elohim, este heraldo le está diciendo a Moche, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El verso 6 dice, entonces Moche ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Ja Elohim. Voy a poner mi cursor aquí. Comparemos este Elohim que ya les mostré en el glosario con este Ha Elohim. Este Elohim es un portador de la palabra de Dios, un juez, un ángel, un sacerdote o un rey. Pero aquí la escritura está usando en hebreo, por eso me gusta esta traducción, tuvo temor de contemplar a Ja Elohim. ¿Ante quién se postró Moche? Ante Ja Elohim. Su presencia, por su ruaj, está allí comunicándose con Moche, pero el heraldo no es el ángel del Señor en el sentido de que sea Jesús. Es un ángel, es un Elohim. Y por eso miren cómo mi cursor se mueve aquí entre Elohim y Ja Elohim. Este Ja Elohim es con artículo definido el creador, distinto a un Elohim. Y puedo mostrarles que aquí Moche se postra ante Ja Elohim, no ante el Elohim. Y más abajo dice Ja Elohim y dice Ja Elohim y diferencia muy claro de el Elohim en minúscula, el portador de la palabra del Señor. Estas son maravillosas singularidades del hebreo que a menos que nosotros las miremos así en el texto a partir de el idioma hebreo, nos confundimos y tenemos el peligro de malas interpretaciones. Entonces, vemos que también en el verso 13 al 15, miren aquí, dice Moche a Ja Elohim. O sea, aquí él está hablando con Ja Elohim y le pregunta a Ja Elohim, al creador, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Respondió
Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Vamos a revisar esta traducción aquí. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además, así dirás a los hijos de Israel, Achen, aquí está el tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y dice algo muy claro, este es mi nombre para siempre, jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Aquí se está poniendo por primera vez en toda la Torah en conocimiento el nombre con mayúscula del creador usando el tetragramatón Yod Hei Vav Hei. Pero vamos a analizar y voy a llevarlos a un gráfico porque han traducido particularmente en la Septuaginta esta palabra yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Necesitamos hacer una diferencia entre el texto original hebreo y todas las traducciones. El texto original hebreo sabemos que fue traducido, pero las traducciones no necesariamente son inspiradas. No podemos decir que la Septuaginta es una traducción inspirada. Y la traducción dice, yo soy el que soy. Universalmente en todo el universo de los creyentes, yo personalmente también lo repetí, yo soy el que soy. El gran yo soy, pero ese no es el sentido original del hebreo. Voy a llevarlos aquí a un gráfico que he puesto aquí, tomado directamente del hebreo, y dice, Eije, leyendo de derecha a izquierda, por eso esta frase, esta flecha, perdón, Eije, Asher, Eije. Y esa frase está en futuro, no está en presente. No dice yo soy el que soy, dice Eije, Asher, Eije. En otras palabras, seré el que estaré o seré el que seré, porque está en futuro. El texto correcto es seré el que seré. En otras palabras, Eije me ha enviado a vosotros. Ya les dije que el verbo está traducido o está expresado en hebreo en futuro. Es como el mismo verbo ser o estar en inglés. La promesa que le está diciendo el creador a Moshe es en todo tiempo de angustia, como la angustia que estaba viviendo Israel, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. ¿Cuál es el texto hebreo para el nombre que los judíos básicamente llegaron a decir que era impronunciable? ¿Y cuál es el entendimiento histórico, lingüístico que requerimos para este asunto? Voy a llevarlo de nuevo a mi gráfico acá. Y aquí está, antes de ir a mi gráfico, voy a volver a mi panorama. Escúcheme. Eh, el nombre del creador merece ser comprendido porque las traducciones nos llevan a expresar algunas maneras que son populares en medio de nosotros, me incluyo yo. El nombre Yahvé, el nombre Jehová, el nombre Jehoví, el nombre Yahweh, pero quiero mencionar un tema del devenir histórico de el texto de la escritura. Originalmente, el texto de la escritura hebrea hasta el siglo séptimo después de Cristo, después de Mashiach, ese texto fue escrito con solo consonantes y sin vocales. El texto hebreo
antiguo de la escritura, particularmente del Tanaj, no tiene vocales. Se requería un gran conocimiento del hebreo para leerlo. Fue hasta el siglo VII, después de Mashiach, que un grupo de hombres llamados los masoretas, que son los copistas de la tradición, implementaron, oigan bien, siglo VII después de Mashiach, lo que se llama la puntuación vocálica, que son una serie de puntos que se deben conocer y aprender, que corresponden a nuestras 5 vocales. Son puntos vocálicos que están debajo de las consonantes hebreas. Y uno lee la consonante, mira qué punto vocálico hay abajo, lo identifica. Eso es en el mundo moderno, y aprende cómo pronuncia esa consonante en unión con ese punto vocálico. Pero es que el hebreo antiguo no permitía eso. Como ya les dije, los masoretas implementaron para muchos propósitos la puntuación vocálica, que de alguna manera hoy nos da a nosotros, los que nos acercamos tímidamente a esta lengua, alguna noción de cómo leer de la mejor manera un texto. Entonces, decir que la traducción del nombre es Jehová, Jehová, Jehoví, Yahweh, es una especulación que además implica un desconocimiento del hebreo, porque no hay manera de pronunciar de manera correcta el nombre, sobre todo nombre. Voy a llevarles ahora sí a mi gráfico. Miren, este gráfico que tengo aquí abajo, estos, aquí lo tengo para que lo podamos ver, estos caracteres son los mismos en los 3 gráficos: Yod, Hei, Bab, Hei, de derecha a izquierda. Yod, Hei, Bab, Hei, igual aquí. Los masoretas, escuchen, con el fin de identificar cómo cantar la Torah, cómo cantar, colocaron estos símbolos vocálicos debajo de estas 3 menciones del nombre. No me voy a detener ahora porque no tiene sentido. Aquí hay una puntuación vocálica debajo de esta letra Yod. Aquí hay otra puntuación vocálica encima de esta letra Vav. Aquí hay otra puntuación diferente. Bueno, esta es la misma. Debajo de esta letra Vav hay otra puntuación vocálica diferente. Y solo ellos pueden identificar para cantar la Torah que este Yod, Hei, Vav, Hei aquí se lee como Elohim, que este de aquí se lee como Hashem, que significa en singular el nombre, y acá Adonai. Pero eso no quiere decir que estos 3 nombres en la práctica se lean de esa manera. Fue una puntuación convencional en la mente de los masoretas para que una persona que tenía el texto hebreo de la Torá y la estaba cantando supiera si allí se mencionaba el nombre Elohim, Hashem o Adonai. Pero decir que el nombre Yod, Hei, Bab, Hei, estoy leyendo las consonantes, se mencione como Jehová, como Yahvé, como Yahweh, como Jehoví, no tiene ningún sustento desde el hebreo. Este solamente es un tema que yo lo comparto, pues, como una curiosidad interesante, pero también para que evitemos, después de conocer estas cosas, deliberadamente repetir el error. Ahora, el Evangelio nos dice en Filipenses 2:9 algo precioso, por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua, ese es el nombre hebreo del Salvador, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es el Señor, para gloria de Abba.
Si realmente nosotros entendemos que Mashiach, el Rechid, la primicia, es el mismo creador de los cielos y la tierra, el nombre Yehoshua incluye al menos 3 consonantes del nombre sagrado, Yod Hei Bab Hei. En este nombre que aquí está transliterado, Yehoshua, hay contenidas 3 de las consonantes del tetragramatón. Luego, la mejor manera de comunicar su nombre es expresar Yod, el ya, perdón, excusen, Yehoshua, aquí lo tengo, volví a mi panorama, Yehoshua, aquí está la Yod, aquí está la Hei y aquí está la Bab. Y acá dice Chua, el nombre sobre todo nombre, Yehoshua, significa Hashem salva. Muy bien, esta es una introducción maravillosa al libro de Shemot. El capítulo 4 no lo alcanzo a cubrir esta tarde por falta de tiempo. Moshe regresa a Egipto, se presenta ante Faraón y en el capítulo 5 ya Moshe con Aarón tienen la primera confrontación ante Faraón. Hasta aquí el estudio que me pareció pertinente para el día de hoy. Las concepciones equivocadas ya las mencioné. Compartí estos 2 gráficos que algo nos ilustran y quisiera ir al final para resaltar el aspecto central de esta maravillosa porción. Revisando todo este drama de este pueblo que tenía una promesa y que tenía una condena de muerte de parte de un sistema diabólico y opresor como Faraón y Egipto, nosotros, ya para encontrar el sentido práctico de la escritura en nuestras vidas, necesitamos aprender a vivir siempre aferrados a las promesas de Dios, porque sus promesas son de cumplimiento invariable. Y cuando los tiempos cambian de repente, la mejor garantía es que nuestras vidas estén ancladas a las promesas de Dios que son de cumplimiento invariable. Así lo hizo este pueblo que se aferró a una promesa entregada 430 años atrás, cuando las cosas cambiaron de repente. La escritura dice, se acordó Elohim de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros debemos entender que Él es el mismo hoy y por los siglos. Luego hoy, si por causa de nuestra convicción, por causa de nuestra educación, por causa de nuestra emuná, por causa de nuestra fidelidad, nos vemos confrontados por el mundo de la oscuridad y las tinieblas, nosotros debemos de saber que hoy también Elohim se acuerda de su pacto. El Nuevo Testamento dice, no te dejaré ni te desampararé. Recordemos, Eye Chereye, yo seré el que estaré en el tiempo de la angustia. Necesitamos exhibir emuná. Los que llevamos días aquí estudiando la Torá sabemos que esa palabra que han traducido como fe, que proviene del griego, realmente es emuná. Y emuná tiene que ver con la educación que Dios nos da. Él aquí nos está educando esta tarde. Y esa emuná, esa educación que Él nos da en los momentos críticos, nosotros debemos exhibirla en fidelidad. ¿Cuándo exhibimos fidelidad? En todo tiempo, máxime en los tiempos difíciles. La escritura dice algo precioso en Habacuc 2:3. Aunque tarde la promesa, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Amigo y hermano, en cualquier momento, aunque la promesa pareciera que tardara, aguardémosla. Sin duda vendrá, no se retrasará. La exhortación para cerrar esta tarde
La exhortación de esta porción es: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Que esta palabra de Dios quede grabada firmemente en nuestro corazón. No seamos vencidos de lo malo bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. Venzamos siempre con el bien el mal. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Que tengan un disfrute maravilloso de Shabbat, deleitándose en el Creador y en sus cosas. Nos vemos mañana al caer la tarde a las 5 para cerrar nuestro tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom para todos, un hermoso tiempo de disfrute con la creación de Dios, disfrute con lo que Él ha creado, disfrute en familia y disfrute en la escritura, y mañana disfrutando como congregación. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.